Hola, esto es Real Biopolítica. Soy Iván Loreto, anfitrión. Vamos a hablar sobre esto, sobre lo que han encontrado estas dos personas, estos dos científicos. Tenemos al cotrioptor del yacimiento de Abril Romaní, de Capellades. Es un poblado que existe en Barcelona, ¿no? Ellos nos están mostrando los últimos vestigios que han encontrado ahí. Es, son, son pedazos de un cráneo de un neandertal. Son restos de un cráneo neandertal de hace 60.000 años atrás. Y lo están mostrando ahí. O sea, es parte del trabajo que han realizado con todo un equipo. Y bueno, ¿eso de qué sirve? Sirve mucho, porque nos va a ayudar a entender más sobre la naturaleza humana. Y te lo voy a explicar aquí en términos que puedas entender, que podemos entender con facilidad. Eh, Vamos a ver, este es un equipo de arqueólogos que ha hallado en el yacimiento del Abrij romaní de Capellades, que está en Barcelona, en el norte, en la zona norte de la cuenca mediterránea de España. ¿Sí? Ahí, en esa zona, han encontrado restos parciales de un cráneo del Neandertal. Son pedazos del cráneo del Neandertal. Tiene 60.000 años de antigüedad. Hasta ahora se habían encontrado restos de Neandertales en solo dos yacimientos catalanes, el de una antigua cantera en un sitio llamado Pla de la Formiga, cerca de Banyoles, y en la Cova del Gigant, o sea, la cueva del gigante. ¿Cuánto vamos a hablar de la cueva del gigante? O la cova del Gigant, en Sitges, en el que hay restos datados de hace 72.000 años. Bueno, este lugar funcionaba como refugio itinerante para miembros de esta especie. O sea, era un refugio, era una especie de campamento. Acampaban en la cueva. Ahí, era algo itinerante, o sea, no vivían ahí permanentemente. Ellos tenían un coto de caza enorme y se mudaban de un coto a otro. O tenían varios campamentos también dentro de un mismo coto de caza, que sería toda una parte de un valle. Esa era su zona de ellos. Y en esa parte del valle había varias cuevas y eh, ellos alternaban entre todas esas cuevas según cómo esté el clima, cómo esté la caza, la cacería, cómo esté el ambiente, ¿no? Cómo estén los movimientos migratorios de los animales que ellos consumían, o las temporadas eh, para recolectar las bellotas, las semillas, ¿no? Los frutos, según eso, ¿no? También hacían sus itinerarios en las cuevas. Y esta es una de esas cuevas. Y justamente ahí han encontrado los restos de estos antiguos humanos que no eran Homo sapiens, sino que eran un pariente, un primo hermano de nosotros, los Homo sapiens, pero que era igual, era otra raza humana. Habían varias razas humanas y nosotros somos la raza que ha sobrevivido. Bueno, entonces aquí han encontrado este hallazgo, ¿no? Y han descubierto que la presencia de neandertales en Cataluña fue mucho más amplia y duró muchísimo, muchísimo tiempo. Uno de los objetivos de esta campaña es el nivel que corresponde a un campamento neandertal de hace 60.000 años que estaba especializado en la caza de ciervos. Por eso tenían varias cuevas. Ellos conocían varios otros lugares donde acampaban siguiendo la dirección de la migración del ciervo. Bueno, el 19 de agosto de este año, de 2022, se recuperaron una serie de restos óseos recubiertos y después de limpiarlos y analizarlos por parte de diversos especialistas del equipo, ¿eh? Se encontraron pues que correspondían al cráneo parcial de un neandertal. Concretamente, el fragmento de este cráneo conserva parte de los huesos parietales de los costados, hueso de los costados, el temporal y el hueso cigomático. La técnica restauradora ha llevado a cabo un trabajo de restauración y conservación de estos restos humanos para que puedan ser manipulados para su posterior estudio. Ya hemos visto cómo se estudian los huesos. Esos huesos se estudian con técnicas bastante sofisticadas y tecnológicas. Se puede encontrar las venas de esos huesos, las, los nervios del hueso. Están ahí a través de un método de radiación, ¿no? O un láser. Se pueden encontrar las minucias, los,
más minuciosos detalles de ese hueso. Hemos hablado de que con un resto de un cráneo mucho más antiguo que Neandertal, muchísimo más antiguo, cientos de miles de años, mucho más atrás, mucho más antiguos, se ha podido ver las circulaciones de sus venas, de un cráneo de un Ardipithecus, creo que era. Eso también hemos hablado aquí, cuando lo han sometido ese cráneo al ciclotrón de hadrones. Han podido ver todo lo que estaba ahí en ese cráneo. Tú ves un simple pedazo de hueso, ¿no? De hueso de fósil, ¿no? Pero en verdad ese hueso de fósil tiene todo el registro, tiene hasta microscópicamente, tiene lo que queda, los restos de esas venas y de esos nervios, el cráneo. Y lo han podido encontrar. Han podido ver cómo es que ese cráneo se diferencia del humano, qué fue lo que pasó. Bueno, esta es la cueva. Ahí está, ¿lo ves? Mira cómo lo han cavado, ¿no? Y van a cavar hasta el fondo, hasta llegar a la roca madre. Una vez que llegan a la roca madre, ahí terminó. Más allá, más abajo de la roca madre solamente hay piedra, es full roca. Ya son formaciones geológicas. Ya no hay nada de huesos, de plantas, animales, ya no hay fósiles, ya no hay nada. Simplemente es roca, es así, es así. Ya no hay más. Por eso tienen que ver todo ese libro. Eso que están cavando es un libro. Y la primera página está al fondo, cuando ya tocan la roca madre y ya no se puede escarbar más. Esa es la primera página. Tienen que llegar a la primera página del libro. Así funcionan estas excavaciones. Y aquí la gente del equipo está trabajando. Bueno, la determinación de las especies fósiles de vertebrados obtenidos en este nivel va a proporcionar a los investigadores una imagen más precisa de las condiciones climáticas del ecosistema en que vivieron estos antiguos neandertales de Cataluña. Estos son los pedazos de hueso del cráneo de Neandertal. Aquí lo puedes ver. Cada hueso explica cosas y los temporales son los que tienen más información del tipo mecánico y del lenguaje. Toda la información está ahí. Del tipo mecánico, del lenguaje, ya tenían lenguaje, cómo eran sus movimientos, a qué estaban adaptados, a correr, a caminar, qué habilidades tenían. Todo eso, que no lo creas, está en esos huesos. Solamente tienen que someterlo a esas técnicas sofisticadas de las cuales hemos hablado aquí, como ese colisionador de hadrones, ¿no? De láser, ese láser súper fino, en el cual van a ver todos los detalles del hueso, lo que ha quedado ahí en el hueso. Van a verlo, lo que queda, ¿no? Lo que queda. Pero la información es valiosa hasta el último milímetro cúbico es valiosa. Bueno, cada hueso, pues, explica cosas. Los temporales tienen más información del tipo mecánico y del lenguaje. En el temporal está la información del tipo mecánico y del lenguaje. Pese a que también hallaron roto un conductor auditivo. Además, los restos servirán para saber más de un grupo de neandertales de entre 6 y 12 miembros que se asentaron en esta zona hace 60.000 años. Lo primero es determinar el sexo y la edad del sujeto al que pertenecen estos huesos y buscar más en la excavación, ¿no? Es como una caja de Pandora. Hemos visto que tienen varias técnicas para poder determinar eso. ¿Por qué? Porque el varón tiene proteínas que no tiene la mujer, o tiene una proporción de esas proteínas que no tiene la mujer, ¿no? Y aún hay huesos en los cuales quedan restos del colágeno, y el colágeno que el varón sintetiza es diferente en cierta composición y en cierta proporción al que tiene la mujer. Es diferente porque hay diferencias entre hombres y mujeres. Hay dimorfismo sexual, aunque los progres de la izquierda que dicen que son revolucionarios lo nieguen. Bueno, son unos ignorantes. De verdad, hay bastante diferencia entre hombres y mujeres. Y eso es lo que resalta cuando se ve aquí la arqueología. O sea, nadie es hombre porque se autoperciba hombre, se es hombre porque se es hombre. Así es sencillo, porque se es concebido así desde que se da la concepción y se forma una célula. Esa célula ya es de varón o ya de mujer. Así. Esa célula ya es un humano ya. Y una manifestación de ese humano es cuando ya es un bebé. Otra manifestación es cuando es un joven. Y otra manifestación es cuando ya es un anciano. Pero es el mismo
es la misma entidad, es la misma persona, es anciano, y ese, ese cigote o esa célula que es humana, de la cual viene el anciano, es la misma manifestación, es la misma persona. Es el mismo, solamente que en diversas expresiones de desarrollo evolutivo. ¿Ok? Claro, lo demás pues es oscurantismo, ¿no? Bueno, entonces, aquí vamos a ver esto, estos son los huesos, lo que han encontrado, estos parecen pues pedazos de piedra, ¿no? O sea, cosas, costras calcáreas, ¿no? Parecería así, ¿no? Pero en verdad son los huesos de un hombre de Neandertal. A lo largo de estos años se ha excavado una superficie de 300 metros cuadrados, es lo que está haciendo acá. Esta es la superficie, 300 metros cuadrados, con múltiples capas y niveles arqueológicos. Ahí puedes ver la columna, ¿no? Ahí, en el medio hay una columna que no se ha excavado, y ahí puedes ver las capas. Con esas capas se data su edad. Ahí está. Por eso se necesita un paleogeólogo. Un geólogo te puede también ayudar a poder saber si pertenece a ese estrato o simplemente hubo un deslizamiento de tierras y ¡pum! Se cayó el hueso al estrato que estaba más abajo, al cual no pertenecía. Eso te lo dice un geólogo, ¿no? Ya hemos hablado aquí del hexágono que se encontró en Brasil, el hexágono de piedra, el cubo de Saturno, que se encontró ahí. La manifestación del cubo, pero en hexágono. Ya hemos hablado aquí de radio política. Cómo lo encontraban en un estrato muy, muy, muy antiguo. Bueno, entonces son 300 metros cuadrados con múltiples capas y niveles arqueológicos y han llegado a rebajar la superficie hasta 10 metros de profundidad. Han bajado hasta 10 metros. Y se hace poco a poco, no se hace con una tremenda pala, se hace suave, se hace de un modo bastante delicado. No vaya a ser que si clavas el pico, terminas rompiendo esto. No vaya a ser que lo rompas con un tremendo Picasso, ¿no? ¡Pah! O con un lampazo, ¿no? Que puedes romper. Por eso hace con cierta delicadeza, para evitar, pues, esto de que ya está demasiado maltrecho, se rompa más. Y eso, pues, demora bastante. Pero al final los resultados se dan. Entre estos niveles arqueológicos se han recuperado miles de restos de animales y herramientas de piedra. O sea, la actividad ha sido intensa. Para que haya miles de restos de animales y herramientas de piedra, la actividad ha sido bastante profusa. Así como han encontrado centenares de hogares. Un hogar es una fogata, eso es hogar, una fogata familiar, una fogata comunal, una fogata grupal de la tribu que vivía ahí, la tribu de narantanes que vivía ahí. Es su fogata, alrededor de los cuales ellos se reúnen, ese se llama el hogar. Han encontrado centenares de hogares, o sea, habían hecho bastantes fogatas en la zona, habían variado de lugares y han encontrado negativos de madera en buen estado. O sea, el molde que dejó la madera. Digamos que la madera se quedó en la piedra ahí y la madera se descompuso, pero el, el molde de la madera quedó en esa piedra. Este es el negativo de madera, que está en buen estado, lo que ha llevado a considerar el yacimiento de Abric Romaní como uno de los más importantes para entender el comportamiento neandertal. Y ahora van a investigar ese cerebro, ese cráneo, esos pedazos de cabeza. Bueno, aquí puedes ver los estratos, ¿no? ¿Ves estos estratos acá? Aquí están. Están todos ahí datados, los estratos están catalogados. Justamente, esta columna de acá sirve para medir los estratos. ¿Sabes? La columna del medio, ¿no? Ahí está la columna, y aquí están midiendo esos estratos. ¿Ves? Ahí está. Entonces, o sea, han dejado la columna aquí para poder guiar y poder referenciar, ¿no? Para poderse orientar mejor mientras más siguen cavando para saber la relación de lo que están cavando con el estrato que tienen arriba de ellos. Ahí pueden ver la relación, qué tan cercano, qué tan antiguo, qué tan temprano, qué tan tardío, qué tan reciente es la, los restos que van a encontrar. Por eso lo dejan ahí como una especie de referentes, una especie de regla. Ahí está, una regla que te va a medir el tiempo. Por eso lo dejan ahí la columna. Mira, esa buena la técnica, ¿no?
La técnica es buena, la técnica es buena, porque ahí tienen el referente y lo tienen en medio de ellos, que justamente son esos estratos que estás viendo ahí. Por eso se guían, así se pueden guiar. Muy buena la técnica, ¿no? Y aquí es donde encontraron los pedazos de cráneo. ¿Ves? Ahí están, los pedazos de cráneo. Es un poco grande, parece. Parece que el cráneo es un poco grande. Bueno, esto es lo que han cavado. Mira cómo lo han cavado, han dejado una columna ahí, ¿no? ¿No? Como se ve un poco inestable la columna, ¿no? Pero lo han dejado ahí como un referente, ¿lo ves ahí? Ahí están los metros, mira. Ahí hay una, una regla que está en forma de columna, ahí está, pegada ahí en la pared, la cavidad, y tiene una raya roja de arriba abajo que está marcando los metros. Es como 10 metros, dicen. Prácticamente son como 10 metros, como dice la nota, ¿no? Y ahí siguen cavando, hasta llegar a la roca madre, que es la página número uno de ese libro. Bueno, va a servir de mucho, pues. ¿Por qué? Porque los huesos de estos neandertales dan a entender que sus cerebros, cráneos sean grandes. Nuestro cráneo más bien es pequeño. No es que nuestro cráneo sea grande porque somos más inteligentes, ¿no? Una especie de megamente, ¿no? No sé si ha visto esa película de muñequitos, de dibujos animados, ¿no? De Megamente, ¿no? Que tiene un tremendo cráneo, ¿no? Una enorme mitra ahí en la cabeza, ¿no? Y ya, bueno, no es tanto como te dicen, ¿no? Es tanto que en el futuro vamos a tener una enorme mitra, vamos a caminar así, todo tambaleando, todo cabezones, ¿no? Porque somos muy inteligentes. No, no es así. Yo más bien te voy a dar un ejemplo, ¿no? Antiguamente las computadoras eran una enorme caja, así. O tú, sí, una enorme caja. Y en esta caja, pues, con esta caja tú trabajabas, era tu computadora, ¿no? Y los discos, los disquetes eran de 4 cuartos, de 3 cuartos, ¿no? Pero tenían bastante espacio y necesitaba una lectora para poder leerlo, ¿no? Ahora eh, los nuevos microcomputadores, ¿no? Los PCs, ¿no? Las computadoras personales o PCs, ya no tienen lectora para un disquete de 3 cuartos. Es un poco difícil. Si tu información está en un disquete de 3 cuartos, ese cuadradito delgado, ¿no? Un cuadradito así delgado que tú lo colocabas en un lector y podías ver tu archivo, ¿no? Ahora ya no hay eso, ya. Ahora lo que hay es un USB bastante pequeño, pero que es mucho más efectivo que el otro. Por eso te digo, no vamos a hacer tremendos megamentes ahí caminando, no, no, no. No, más bien lo que es efectivo es que sea más pequeño y las conexiones, por lo tanto, como son más pequeños, las conexiones son más rápidas, porque las conexiones son más cercanas. Por eso las nuevas computadoras son Only One, todo en uno se llama, ¿no? Only One. Y la PC está en el mismo monitor. Ya no necesitas comprarte una máquina con tu monitor abajo, tu tremenda caja y tu pantalla arriba, ¿no? O sea, ya no necesitas, ¿no? Y tienes que comprar también unos parlantes, ¿no? Para conectarlo, ¿no? Los parlantes, tu micrófono para conectarlo, ¿no? Hasta tu cámara también tienes que colocarlo ahí para conectarlo, ¿no? Ahora todos hacen uno y es más efectivo. ¿Por qué? Porque mientras menos grande es, mientras más grande es, más energía consume, no es tan económico. Pero los nuevos dispositivos electrónicos son un poco más pequeños, más reducidos, pero son más eficientes, porque mientras más pequeños están, los conductos, las conexiones, están más cercanas y son más rápidas. Algo así es el cerebro humano. Los cerebros antiguos, de estos antiguos homínidos, eran bastante grandes en comparación a los humanos de ahora, a nosotros los humanos de ahora. El cerebro de Einstein no era enorme, era pequeño para su tiempo y para nuestra especie humana, era pequeño, pero no es tanto que sea pequeño, que sea grande, es que, como te vuelvo a decir con esta comparación de las computadoras, más pequeño, pero tienen una capacidad de conectar más rápido las neuronas entre sí y por lo tanto puede desarrollar más rápido las ideas y las soluciones. ¿Ya? Bueno, te dejo con esa reflexión. Te dejo con esa reflexión. Recuerda, esto es Real Biopolítica. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad, pues, está a la vista. Así que entra a nuestras redes, que estás viéndolos acá, entra a nuestras redes y saludos.